¿Comienzo nomás? Comenzamos. Perfecto. Bien. Bueno, para los que están entrando recién, que no estuvieron en la primera parte, bueno, mi nombre es Joaquín Medrano, ¿sí? Yo soy profesor de educación física, ¿sí? Tengo mi licenciatura en actividad física y deporte en la Universidad de Flores, aquí de Argentina, ¿sí? Y bueno, estoy comenzando a cursar mi maestría en alto rendimiento deportivo en la Universidad Europea del Atlántico, ¿bien? Seguramente muchos no me conozcan, no tienen por qué conocerme, nadie me conoce, entonces creo que es oportuno por ahí contarles un poquito lo que he hecho, para darle un poquito más de sustento a lo que voy a decir después, si no sería un poco imprudente de mi parte, no soy un profe conocido, entonces me parece interesante que por ahí conozcan un poco de dónde vengo, ¿sí? Y para que lo que diga tenga un poquito más de sustento a la hora de lo que exponga, ¿no? Yo me recibí en el 2011 en Santa Fe, yo soy de Santa Fe, Argentina, o vivo en Capital Federal, en Buenos Aires. Mi primer trabajo fue en un club de rugby como preparador físico, en juveniles, ¿sí? Yo trabajo, no me considero preparador físico de fútbol, yo soy preparador físico, ¿sí? Sí me considero que mi mayor experiencia es en deportes de equipo, ¿sí? Por eso lo que digo hoy está orientado a deportes de equipo, no existe el entrenamiento de la fuerza en deporte de equipo, es muy diferente entre el fútbol, el básquet, el hockey y el rugby, te lo puedo argumentar desde toda la experiencia, entonces me parece oportuno que vean los lugares donde trabajé para la selección de rugby de Santa Fe, ¿sí? También trabajé para mi primera experiencia en fútbol, fue en un club de liga donde los recursos eran pocos, ¿sí? Así que cuando me hablan de pocos recursos o todo a pulmón, sé perfectamente lo que se siente o por la realidad de cada uno. ¿Sí? Después en el 2012 fue mi primera experiencia en irme de Argentina, me fui a vivir a México, a la ciudad de Celaya. ¿Sí? Ahí trabajé para la Universidad de Celaya en el equipo de rugby, como se dice ahí, entre otros trabajos. ¿Bien? Y desde México me fui mi primera experiencia en fútbol profesional. En el 2013 me fui a trabajar a Unión Comercio del Perú, primera división de fútbol peruano. Vuelvo a Argentina, después del fútbol profesional, tiene esas cosas que te deja fuera por malos resultados. Me volví a Santa Fe, a mi ciudad. Trabajé en hockey femenino, en un equipo de primer nivel de hockey. Y a partir de 2014, que creo que fue el cambio sobre todo de paradigma de ver mi preparación física, fue cuando me fui a vivir a Barcelona. Viví casi 3 años en Barcelona, donde trabajé en rugby, en el Club Sitges, trabajé en el fútbol catalán, tuve la posibilidad de trabajar con técnicos catalanes, trabajé en fútbol juvenil, en el Club Masnou, con cadetes y juveniles, aquí se dice sí, juveniles e infantiles, allá son cadetes y juveniles. Después pasé a un club más importante, que es el Club Hospitalet de Cataluña, ¿sí? Es un club de segunda B de España. Trabajé en fútbol femenino profesional de España, en el Club Levante Las Planas, ¿sí? En primera división. ¿Sí? Y el mejor salto de calidad que di en España fue trabajar para el Fútbol Club Barcelona en lo que es rugby. Tuve un año trabajando para la masía del rugby del Barça. ¿Sí? Y bueno, por cuestiones de familia regresé a Argentina, ¿sí? En donde trabajé en un club de básquet muy brevemente, también tengo experiencia en básquet, tanto en primera como en juveniles e infantiles. Luego trabajé en el club Racing Club de Avellaneda, en divisiones formativas, en juveniles, ¿sí? También. De 2018 me vuelvo a Perú, ¿sí? A trabajar en el club Bolognesi, en Copa Perú, ¿sí? Muy breve el paso, ¿sí? Por todo lo que significa la Copa Perú. Para el que no conoce, es un torneo profesional. Era para mí porque vivía de eso, pero el resto de los jugadores, algunos vivían del fútbol, otros no, trabajaban. Era bastante difícil para la gente que vive en Perú. Yo creo que conoce lo que es la Copa Perú. En 2018 vuelvo al Club Lanús. Sí, 2018-2019 trabajo para el Club Lanús de aquí de Buenos Aires, en la parte de infantiles primero y juveniles después. Y me voy del club, ¿sí? Y ahora estoy trabajando en uno de los clubes más importantes de rugby de Argentina, que es el Club Belgrano Athletic, en el cual me desempeño como entrenador de fuerza y velocidad de las divisiones juveniles y ayudando o trabajando en el plantel superior junto a uno de los mejores entrenadores de fuerza y preparadores físicos que tiene Argentina, que se llama Santiago
Sabaloy, que es uno de mis referentes. ¿Sí? Brevemente muestro esto porque para que no se me englobe como un preparador físico de fútbol, no me considero profe de fútbol, ¿sí? Pero bueno, he tenido mi experiencia tanto en profesionales, infantiles y en diferentes países que creo que no es poca cosa. ¿Sí? Algunas reflexiones iniciales, ¿sí? En cuanto al tema de la fuerza está bastante sobrevalorado a veces y a veces por ahí muy desconocido también. Y el tema de la optimización, sí, yo siempre o esta nueva palabra que se usa, ¿no? Está muy de moda, sobre todo en nuestra corriente española, ¿sí? La primera reflexión es que hago es para que piensen a qué se considera especialista, ¿no? El tema de las pesas, como dijo el profe recién Douglas, el tema de las pesas es un mundo que por ahí todos dicen que sí hay que trabajar, pero muy pocos saben cómo trabajarlo. Y en definitiva, lo que yo planteo es que pregunto es si los deportistas de equipo tienen el tiempo, los años y los profesionales en su historia deportiva que les permitan ser especialistas en entrenar la fuerza. El deportista de equipo no es especialista en hacer fuerza, se lo puedo asegurar. Un jugador de fútbol, sobre todo jóvenes, no son especialistas y nunca van a hacerlo porque su especialización radica en el fútbol. Vamos a hablar de fútbol, la mayoría son entrenadores de fútbol. Entonces, no tenemos que volvernos locos, ¿sí? Sobre todo aquellos que no son preparadores físicos, de pensar que por hacer pesas mi jugador va a mejorar. Sí, va a mejorar, pero no es el fin, ¿sí? El entrenamiento de la fuerza tiene que ser un medio, ¿sí? Que optimice el rendimiento del fútbol. O sea, el niño que juega al fútbol, el adulto que juega al fútbol, va a ser mejor jugador de fútbol jugando al fútbol, no haciendo pesas, ¿sí? Es nuestra función, los preparadores físicos, que a través del entrenamiento de la fuerza optimice su rendimiento, ¿sí? Para que mejore su prestación específica, que es jugar al fútbol. ¿Bien? Es lo que digo acá, no deberíamos buscar la manera más práctica, ¿sí? Hablando de fuerza, ¿no? La manera más práctica, sencilla y que genere resultados positivos en el rendimiento, sabiendo que la especialización deportiva la lograrán justamente practicando su deporte. ¿Bien? Y esta es otra reflexión que hago, ¿no? Los preparadores físicos entrenan la fuerza, utilizan los métodos y medios que luego utilizan en sus deportistas. Eso se ve mucho también, ¿sí? De que muchos pregonan algo o brindan actividades a sus entrenados, pero no lo viven en carne propia. Y creo que aplica para todo, ¿no? También para los entrenadores cuando plantean un trabajo técnico. Por ahí no es táctico, ¿no? Si no lo vivencio yo como preparador, y ahora volviendo a la fuerza, si no lo vivencio yo como preparador físico, no puedo exigir nada a ningún jugador mío. Entonces yo creo que hay muchos preparadores físicos que no entrenan la fuerza, y eso es un problema, sobre todo en edades tempranas, ¿sí? Que tienen que tener mucha experiencia a la hora de movilizar kilos. ¿Sí? Optimización, ¿sí? La mayoría de los problemas de la vida real, ¿sí? Tienen varias soluciones, y esto creo que seguramente coinciden conmigo, y algunos tienen infinitas soluciones. No importa, saliendo del fútbol, hay multivariedad de formas de llegar a un mismo objetivo. Nadie tiene la verdad, de hecho esto no lo inventé yo, todo lo que voy a plantear, bajo especialistas y pongo en práctica lo que dicen especialistas, ¿sí? Y el propósito de la optimización es encontrar o identificar la mejor solución, ¿sí? Posible, entre todas las soluciones potenciales para un problema dado. En este caso es la mejora de rendimiento, ¿sí? Y que por ahí lo que les puedo decir es que lo que yo utilicé en España no me sirvió en Argentina, y lo que utilicé en Perú no me sirvió en México. Entonces, cuando hablamos de optimización es tener la caja de herramientas de entrenador o de profe lo suficientemente llena para saber elegir la herramienta adecuada para tu grupo, o para tu alumno o entrenado. Bien. Entonces, optimizar es realizar una mejor gestión de nuestros recursos en función del objetivo que perseguimos, ¿sí? Entonces, lo que más todo esto lo que voy a brindar es muy nuevo, ¿sí? Por ahí pueden llegar a haber cosas que van en contra de algunas ideas que están muy instauradas, pero la idea es que con esto se generen más dudas.
La fuerza tiene diferentes conceptos. A nosotros los profes o los que estamos involucrados en las ciencias del deporte, nos va a importar la que voy a nombrar como tercera, ¿no? Pero la fuerza desde la mecánica es toda causa que es capaz de modificar el estado de reposo de un objeto, ¿sí? Y así deformarlo, ¿no? Es una definición muy fría, ¿no? No te deja nada. La fisiología es la capacidad de producir tensión que tiene un músculo. Tampoco, no te deja nada, o sea, es muy, muy vacía. La que debemos tener en cuenta los preparadores físicos y la gente que está involucrada en las ciencias del deporte, ¿sí? Es el concepto de fuerza aplicada, ¿bien? Independientemente del nivel que entrenamos, siempre lo que tenemos que mejorar en un deportista es la fuerza aplicada, ¿sí? Y la fuerza aplicada es el resultado de la acción muscular sobre la resistencia externa, que puede ser el propio peso corporal, que eso es lo que pasa en el fútbol. El jugador, la única carga que vence es la de su propio peso, ¿sí? O cualquier otra resistencia, ¿sí? Que puede ser una barra con discos mediante el entrenamiento de la fuerza de general, ¿no? Pero en el deporte de equipo, cualquiera sea, salvo el hockey que van con un palo, la única fuerza que vence el deportista continuamente es la de su propio peso corporal, ¿sí? Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Entonces la fuerza aplicada es el resultado entre la fuerza externa e interna, ¿sí? Y hay una cosa muy importante que debemos tener los profes en cuenta, ¿sí? Que a este concepto de fuerza aplicada, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es el término del tiempo, ¿sí? Que viene, a tener en cuenta el tiempo viene a derribar muchos mitos y muchas creencias y muchos conceptos que están muy radicados, pero ya son viejos, ¿sí? Que ya a esta altura, en el 2020, ya se deberían dar por sentado que no está más en la comunidad científica. Bien. Cuando hablamos del tiempo, ¿sí? A tener en cuenta el tiempo, ¿sí? La fuerza aplicada, ¿sí? Tiene un indicador, ¿sí? Y el indicador que se produce más o menos fuerza es la velocidad, ¿sí? Y acuérdense de esto, porque con esto hay muchos conceptos que están arraigados y seguramente en algún curso de preparación física que han hecho los técnicos o los profes van a ver conceptos que no se usan más, ¿sí? Porque lo que más importante es la velocidad, ¿sí? Es el que te va a determinar si un jugador es más o menos fuerte, si tu efecto de entrenamiento fue positivo, ¿sí? La fuerza aplicada va a depender de dos factores. El tiempo disponible, ¿sí? Que a medida que aumenta el rendimiento, el tiempo, cuando hablo de rendimiento hablo de nivel, ¿no? Mientras más nivel sí tenga nuestro deportista, menos tiempo tiene para aplicar fuerza, y la velocidad con la que desplazo la carga. Esos son los dos conceptos más importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de fuerza aplicada, son los dos factores que influyen directamente. ¿Sí? A medida que mejora, bueno, lo dije recién, a medida que mejora el rendimiento, ¿sí? El tiempo para aplicar fuerza disminuye, ¿sí? Mientras más nivel tenga mi deportista o mi jugador de fútbol, si hablamos de jugador de fútbol, ¿sí? Sus contactos, es una parte más, un efecto más práctico. Mientras más nivel tenga el deportista, los tiempos de contacto en el suelo son mucho más rápidos, entonces tiene menos tiempo para aplicar fuerza, ¿sí? Van a ver que jugadores muy veloces, Ronaldo por ejemplo, tiene tiempo de contacto en el suelo por debajo de las 150 milésimas de segundo. Y un jugador de otro nivel no tiene ese tiempo de contacto. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras más nivel tenga, mayor capacidad de aplicar fuerza en el suelo, pero al tener mayor velocidad, o sea, necesitar aplicar más velocidad, tiene menos tiempo para aplicar fuerza. Entonces es un concepto que por ahí no está tan arraigado y es importante que por lo menos hoy se vayan con eso, ¿no? Que el concepto de la fuerza aplicada y la velocidad es súper importante. Y el primer mito que voy a derribar una vez, después cuando pasemos toda la parte conceptual, voy a ir a la parte más práctica, pero es importante que si no rompo las creencias de conceptos, es muy difícil que pueda aplicar lo que quiera mostrar después. Entonces lo primero que hay que tratar de destrabar son los conceptos que vienen de hace mucho tiempo, ¿no? La fuerza máxima, siempre se asoció la fuerza máxima con levantar mucho peso, ¿sí? Y en realidad, la fuerza máxima no necesariamente
es la carga desplazada, ¿sí? Sino que siempre va a ser superior. Si un sujeto levanta 80 kilos una vez, no es su fuerza máxima, porque si la levantó, esa fuerza que aplicó tiene que ser superior, ¿sí? a esos 80 kilos de masa. ¿Bien? Una persona no tiene un valor de fuerza máxima, ¿sí? Sino que tiene valores infinitos de fuerza máxima. ¿Sí? La fuerza máxima no tiene nada que ver con cargas altas o cercanas a un RM. ¿Bien? ¿Qué pasa? Siempre que lo que va a estar en juego es el empeño que le ponga el jugador o el deportista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ante una misma carga, ¿sí? Vos podés manifestar diferentes niveles de fuerza. Fíjense en este cuadro, ¿sí? Que es la misma carga relativa, ¿sí? Y depende del empeño que el sujeto empuje la barra va a adquirir una cierta velocidad. Entonces, segundo concepto importante es que siempre que entrenemos la fuerza, independientemente del método, independientemente si es con pesas o no pesas, el empeño que ponga el jugador va a determinar y me va a dar un nivel o un pico de fuerza. Entonces el empeño es súper importante y ante una misma carga puedo tener infinitas niveles de fuerza máxima. Vuelvo a repetir, ¿sí? Para que quede claro. Ahí van a ver que vuelvo a lo mismo a veces, pero tiene que quedar claro. Un sujeto no tiene un valor de fuerza máxima, sino que ante cualquier carga, ¿sí? Póngase la barra, el propio peso corporal, una barra con 10 kilos, puedo obtener un valor de fuerza máxima aplicada, siempre dependiendo de la voluntad, empeño del sujeto, de sus posibilidades, de su nivel y el nivel de fatiga. Es importante, ¿sí? Y esto es algo que viene a romper con paradigmas antiguos, que no debe confundirse la fuerza máxima, ¿sí? Con superar resistencias pesadas. Y normalmente, para los que no son profes, pero seguramente conocen, siempre se asoció la fuerza máxima con levantar cargas muy altas, cercanas a 2, 3, una repetición. ¿Sí? Y no tiene nada que ver, porque lo más importante es que cualquier carga que vos desplaces tiene un valor de fuerza máxima aplicada. ¿Sí? Acuérdense, lo importante es la fuerza máxima aplicada, no la fuerza absoluta. Cualquier entrenamiento, por eso mismo, como decía el tema de optimizar, cualquier recurso te puede llevar al objetivo. Cualquier entrenamiento que mejore la fuerza aplicada ante una resistencia es un entrenamiento de fuerza máxima. ¿Sí? Esto es un ejemplo, ¿sí? Súper sencillo. Un sujeto que pesa 75 kilos, salta 40 centímetros, ¿sí? Sin variar la distancia de empuje, vuelve a saltar, pesando lo mismo, ¿sí? Salta 42. ¿Sí? ¿Qué condición se dio para que mejore el salto? El sujeto recorrió la misma distancia de empuje, ¿sí? La distancia del centro de gravedad al suelo fue la misma, por ende mejoró la velocidad de despegue, se aplicó más fuerza en menos tiempo. O sea, en la misma distancia, aplicó más fuerza por lo que hizo que se eleve 2 centímetros. Eso es la fuerza aplicada en el deporte. ¿Sí? Y ahora le pregunto a todos acá, ¿sí? ¿Qué deportista para ustedes es el más fuerte de estos tres? Pueden poner el micrófono, me pueden decir ahí en el chat A, B o C. Pregunto, ¿eh? Ahí, profesores, por el chat, pongan sus respuestas. ¿Qué le parece acá? ¿Qué deportista es el más fuerte? ¿Sí? Ahí dice fondistas, velocistas, lanzadores. Pueden ser tres deportistas del mismo deporte, pero para ustedes, ¿cuál es el más fuerte? Ahí tenemos la primera respuesta, dicen El C, sí. el B, velocista. El C, fondista B. Bueno, bastante. Qué raro que nadie me dijo levantador de pesa. Bueno, bueno, eso. Bien, en realidad, lo vuelvo a remarcar, ¿sí? Que le va a depender del tiempo que yo elija para medir la fuerza. Si yo tomo 200 milésimas de segundo, donde la mayoría de los deportes de equipo se manejan por debajo de las 200 milésimas de segundo, el jugador más fuerte va a ser el jugador B, o el velocista en este caso. ¿Sí? Pero si yo tengo más tiempo para aplicar fuerza, obviamente que el levantador de peso o lanzador va a ser más fuerte. ¿Sí?
yo tengo 400 milésimas de segundo para aplicar fuerza, que en el fútbol no existe ese tiempo, ¿sí? Vas más fuerte. Entonces, no importa la disciplina, en este caso está acá, pero pueden ser 3 juegos distintos. Lo importante es el tiempo que yo elija para medir esa fuerza. ¿Sí? Y usted tiene que tener en cuenta que un deportista de equipo que está en contacto con el suelo por encima de las 300 milésimas de segundo no juega a un buen nivel. ¿Sí? Un deportista de primera división de cualquier país está por debajo de las 250 milésimas de segundo. Juveniles de Argentina están por debajo de las 200 milésimas de segundo en cualquier tipo de contacto en el suelo. Entonces, lo importante es con qué tiempo uso para medir. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el tiempo me va a determinar el nivel de fuerza que aplica mi jugador. ¿Sí? ¿Cómo se puede medir o valorar la fuerza? Depende de lo que yo quiera medir. ¿Sí? Puedo medir cualquier pico de fuerza, es importante. El tema es qué necesidad o demanda de fuerza tiene mi deporte, en este caso el fútbol. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer, profesores y directores técnicos, ¿sí? Es optimizar los términos. ¿Sí? No sé, seguramente lo que voy a poner lo han escuchado. Muchos dicen, vamos a entrenar la potencia, la fuerza-resistencia, vamos a orientar el trabajo a la fuerza explosiva. Y esta es una célebre frase, vamos a hacer una fase de adaptación. En realidad, todo esto no existe en el entrenamiento. Todo el tiempo estamos, o sea, no, pónganse a pensar, ¿no? Si ustedes alguna vez no entrenarían la potencia siempre se entrena. Pónganse a pensar si en algún momento no entrenarían la resistencia. Siempre están entrenando la resistencia, ¿sí? Y la fuerza explosiva, que ahora puede ser el término que por ahí más se complique, ¿sí? Siempre se entrena, y la fase de adaptación nos estamos adaptando desde el día 1 y vivimos en una adaptación constante, no importa el ciclo de entrenamiento, ¿sí? Lo que importa es el tipo de deporte y la carga que yo aplique en diferente momento, ¿sí? o en el momento concreto que necesite aplicarla, ¿sí? Pero todas estas terminologías, fuerza de resistencia, fuerza explosiva, fuerza potencia, fase de adaptación, son términos que hoy en día, si estamos del lado de la evidencia científica, ya no se utilizan más. Primero, fuerza explosiva. Vamos a conceptualizarla, ¿sí? Entrenamiento de la explosividad. ¿Qué explota en el organismo? Nada. Y si se mejora, o hay un ciclo de mejora de la fuerza explosiva. Y en realidad, tenemos que entender que la fuerza explosiva, o sea, el término es el trabajo por tiempo, o el desarrollo de la fuerza por unidad de tiempo. Y en realidad eso no es fuerza explosiva. En toda la literatura científica, la fuerza explosiva es la RFD. ¿Sí? La RFD es la producción de fuerza por unidad de tiempo. Está presente siempre, si no estaríamos desentrenando a los jugadores o al niño. Siempre vamos a entrenar la fuerza explosiva. No existe entrenamiento de la fuerza sin la posibilidad de mejorar la fuerza explosiva. ¿Sí? Porque siempre vamos a tratar de mejorar la producción de fuerza por unidad de tiempo. Porque si nosotros mejoramos la producción de fuerza por unidad de tiempo, estamos haciendo a nuestro jugador más veloz. ¿Sí? Si lo explico de una forma criolla. ¿Sí? Entonces, la fuerza explosiva podría ser sinónimo de RFD, que es la producción de fuerza por unidad de tiempo. ¿Sí? No existe el término, ¿sí? Bueno, lo acabé de decir recién, ¿sí? El valor máximo RFD se encuentra casi siempre por debajo de las 100 milésimas de segundo. Recuerden que mientras más nivel tengo, ¿sí? Menos tiempo tengo para aplicar fuerza. Ahí está el secreto o la capacidad del preparador físico o del entrenador de que mi deportista se vuelva cada vez más eficiente en menos tiempo. ¿Sí? Y no hay que confundir, ahora lo vamos a desarrollar, no tiene nada que ver con levantar mucho peso. ¿Sí? Eso tienen que... ojalá se haya llamado ese concepto. No tiene nada que ver con levantar mucha... ¿Sí? Potencia. Pregunto, ¿es posible mejorar la potencia en el salto y no aumentar el rendimiento? ¿Se puede mejorar el rendimiento y no aumentar? Mejor dicho, ¿se puede mejorar el salto y no aumentar el rendimiento? Sí. Perfecto. Bueno, no.
Miren. ¿Levantar pesas me hace más lento? No. No, no. Para nada. Te hace más rápido. El tema es cuánta pesa, Nito, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? No te preocupes. No, no, ni tieso ni lento. No, no, no. Tranquilo. No, no. No se malinterprete. No digo que no hay que hacer pesas. Que no hay que confundir levantar mucha pesa para ser más rápido, que como muchas veces se trata de. Por eso decía que se sobrevalora la participación de las pesas, que es súper importante, pero no hay que sobrevalorarla. Un deportista de equipo no necesita tanta pesa porque no es especialista en hacer fuerza. Tiene que saber jugar al fútbol, un jugador de fútbol. Y la pesa tiene que ayudar a mejorar su capacidad de velocidad, de salto y de fuerza propiamente dicho, en pos de mejorar el rendimiento de fútbol, no de empeorarlo. ¿Sí? Si haces mal pesas, puede empeorarlo. Por eso quiero exponer esto. Entonces, si la potencia se puede mejorar, sí, pero podés no aumentar el rendimiento. ¿Por qué? Fíjense esto. Masa corporal 70, post-test pesa 72 kilos, pero salta lo mismo. O sea, tiene 2 kilos más, pero salta lo mismo. La potencia la mejoró. ¿Sí? El sujeto aumentó la potencia, pero no la velocidad, porque se despegó lo mismo. Acuérdense que el primer ejemplo, que saltaba 2 centímetros más, aplicaba más fuerza contra el suelo, ¿sí? En menor tiempo, entonces se despegaba más alto. Bueno, acá pasa algo al revés, o sea, algo parecido, pero porque aumentó los kilos. Entonces, hace más trabajo, ¿sí? Porque potencia es igual a fuerza por velocidad o trabajo dividido tiempo. Entonces, el sujeto desarrolla más trabajo, desplaza más peso, es más pesado, pero se despega lo mismo del suelo. Entonces no mejoró la velocidad, no mejoró la capacidad para aplicar fuerza, ¿sí? Para mover más kilos. ¿Bien? Es más, la potencia, es un error también medirla, ¿sí? Porque la potencia el pico de potencia lo puedes encontrar con una carga muy pequeña o con una carga muy baja, puedes encontrar el mismo porcentaje de potencia. Fíjense en este ejemplo, ¿sí? Cómo del pico máximo de potencia al 70%, ¿sí? Para arriba o para abajo, ¿bien? Fíjense abajo, las letras rojas y verdes alcanzan la misma producción de potencia, 110 watts. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo entrenar con una carga más pesada que una carga más liviana. Entonces la potencia en per se no es un indicador de rendimiento. ¿Sí? La potencia viene siempre de la mano con la velocidad. Por eso, ¿sí? Es importante que la potencia es una resultante. ¿Sí? La potencia es fuerza por velocidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo mejoro la velocidad ante una misma carga, ¿sí? Mejoré la potencia. Entonces, para replantearse, voy a hacer un trabajo de potencia, es que siempre, vos vas a querer como entrenador que tu jugador, ante la misma carga, aplique más velocidad. Nunca vas a entrenar para ser más lento. Entonces, es medio redundante decir, bueno, vamos a entrenar la potencia. Siempre va a estar entrenando la potencia, porque la determinante en sí es la velocidad. ¿Sí? Ante una misma carga, hablemos del peso corporal, ¿sí? Va a ser la predictora del rendimiento. Aparte de que medir la potencia es costoso, ¿sí? La velocidad es mucho más precisa, se necesita tecnología, pero les voy a mostrar cómo no hace falta tampoco tener tecnología, ¿sí? Y como les decía, un mismo valor de potencia te puede dar resultados distintos. La velocidad siempre es la misma para el porcentaje de la carga de RM que quieras manejar, ¿sí? Y como decía, la mejora de la potencia no siempre lleva a la mejora del rendimiento, pero si vos mejorás la velocidad ante cualquier carga, ¿sí? Mejorás el rendimiento y viceversa. Si empeorás la velocidad ante una misma carga, quiere decir que tu rendimiento bajó. Veo que hay preguntas, pero bueno, después las voy a responder, ¿eh? Y fuerza-resistencia es lo mismo, no existe fuerza-resistencia, ¿sí? Porque en realidad lo que vos haces con el entrenamiento de la fuerza es oponerte a la pérdida de fuerza y a oponerte a la pérdida de velocidad. Entonces, normalmente se confunde hacer fuerza-resistencia con hacer muchas repeticiones.
yo les invito, ¿sí?, a que traten de hacer con el mismo peso 10 repeticiones y después vuelvan a hacer 10 repeticiones y después vuelvan a hacer 10 repeticiones. Lo que menos hubo ahí fue resistencia. ¿Por qué? Porque cuando vos trabajás con una carga baja, pero con la máxima cantidad de repeticiones posible, viene de la mano con la pérdida de velocidad. Y la pérdida de velocidad es el peor enemigo que puede tener un deportista, ¿sí? Porque la pérdida de velocidad significa fatiga. Entonces, no hay que confundir fuerza-resistencia con hacer muchas repeticiones. No tiene nada que ver. La fuerza-resistencia está siempre presente en el entrenamiento de la fuerza o en el entrenamiento de la velocidad, ¿sí?, del sprint. El objetivo como entrenadores o preparadores físicos es tratar de generar más oposición a la pérdida de velocidad o a la pérdida de fuerza, y la única forma de lograrlo es entrenando bajo las cargas o las resistencias del partido o las cargas específicas del juego. Entonces, les planteo acá, en los deportes de equipo, ¿sí?, los que son preparadores físicos seguramente no han leído, Yuri Verkhoshansky es un entrenador de la ex Unión Soviética, siempre planteaba ya, ¿no?, hace un montón de años, ¿sí?, si se debería levantar una carga pesada con una pequeña aceleración o se debería levantar una carga ligera con una mayor aceleración para poder producir la fuerza de forma más efectiva. Las cargas ligeras, ¿sí?, cuando hablamos de carga ligera hablamos de cargas por debajo del 50% de un RM, ¿sí?, pueden ser aceleradas de forma mucho más rápida que una carga pesada, ¿sí? Le hago un ejemplo práctico. 100 kilos, si yo estoy más cerca del 100 es una carga pesada, si yo estoy más cerca de 10 kilos es una carga liviana, ¿sí? Mientras más cerca del 100 esté, va a ser una carga más pesada. Son realmente, lo que importa realmente es la tensión muscular, ¿sí?, y el grado de actividad neuromuscular coordinada, ¿sí?, en lugar de la carga levantada. Por eso, repito, no se vuelvan locos con la carga levantada. Lo importante es la eficacia del ejercicio y la eficacia de la tensión muscular. En estos casos, ¿sí?, el nivel de fuerza producida puede ser exactamente el mismo, una carga alta, una carga baja, pero el efecto del entrenamiento puede ser totalmente distinto, ¿sí? Todo movimiento de correspondencia dinámica. Todo movimiento deportivo, ¿sí?, esto es importante que lo sepan, es específico y está dirigido a una meta, ¿sí?, ya sea en el caso de entrenadores, hasta cuando hacen trabajo con balón, ¿sí? Todo movimiento deportivo es específico. La fuerza desarrollada en la ejecución de cada movimiento también es específica y encaminada a un objetivo. No se puede hablar de fuerza general, ¿sí?, de general como único medio, sino que se habla siempre de la fuerza en un contexto de la tarea relevante, ¿sí? A mí lo que yo hago de fuerza, por más que no esté implícita en el campo, tiene que generar una transferencia positiva en mi juego. Ustedes, ¿cómo lo puedo ejemplificar, hacerlo más claro a esto? Hacer sentadillas con una barra no tiene nada que ver con el fútbol, no tiene que ver con ningún deporte, pero está recontra comprobado que si vos haces sentadilla, ¿sí?, tiene transferencia directa a tu velocidad de sprint. Entonces, un jugador de fútbol no entra con una barra en la espalda, ni un jugador de rugby, ni un jugador de hockey, pero ya está totalmente comprobado de que hacer sentadillas te mejora la velocidad. Entonces, no tiene nada que ver general con inespecífico, ¿sí?, sobre todo ahora en este mundo de la periodización táctica, que no estoy de acuerdo para nada, ¿sí?, pero la pesa tiene que potenciar tu gesto específico. El gesto específico del deportista de equipo, del fútbol, es el sprint, la velocidad, ¿sí?, no el gesto técnico. El gesto específico de capacidad es el sprint. Después podemos hablar del pase, recepción, control, son tareas del técnico, no del preparador físico. Si hablamos de capacidad física, el sprint es la capacidad específica del deportista o del jugador de fútbol. Los medios y métodos de entrenamiento, ¿sí?, de la fuerza proporcionan un régimen de trabajo adecuado para el sistema motor, ¿sí?, en los ejercicios especiales, y por tanto aseguran que haya una continua mejora del rendimiento. Bueno, esto lo voy a pasar. ¿Cuál es el objetivo único, ¿sí?, de la fuerza? ¿Sí? Tiene dos nada más, no existe otro objetivo.
más velocidad ante la misma carga, es decir, hablemos de una barra o hablemos del propio peso corporal, ¿sí? De un jugador de fútbol. O la misma carga, si mi peso corporal lo desplazo más rápido, mejoró el rendimiento. El rendimiento no lo confundan con resultados, ¿sí? Es otra cosa que pasa en el fútbol, que hablan de rendimiento y te dicen, no, pero el equipo ganó, no tiene nada que ver. Eso es un jugador de fútbol no gana porque es más rápido o más lento, tiene miles de factores. O un equipo de fútbol no gana solamente por la preparación física, ¿sí? Pero sí la puede perder. El otro día, con el claro ejemplo del Bayern, ¿no? Un equipo que corre más no significa que va a ganar el partido, ¿sí? Pero si no corre no vas a ganar hoy en día. Y quedó demostrado, ¿no? Con el Bayern. Y el segundo objetivo es más carga a la misma velocidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que mejoras el rendimiento. Tiempo disponible para aplicar fuerza se reduce, ¿sí? La única solución que hay, la única, profesores, entrenadores, es aplicar más fuerza ante la misma carga. Preguntas hasta acá, ¿sí? Que ahora pasamos a la evaluación. No sé si leo yo o me leen, o voy viendo. No sé cómo es la dinámica. Normalmente, Joaquín, esperamos a que termines toda tu conferencia Toda la para... presentación. Ah, ok. Yo para que no se queden con cosas que A ver, falta todavía. en este Bueno, bien. momento algún profesor desea tal vez activar su micrófono para alguna pregunta, que levante la mano por el Zoom y yo le reactivo su audio. Muy bien, profesores. Si alguien tiene una pregunta directa de lo que hemos visto hasta ahora con el Sobre protocolo. todo por los conceptos, ¿no? Si tienen alguna duda, si le he hecho lío en la cabeza. Si no, ahí está, Miguel Pinto está levantando la mano. Vamos a rehabilitar su audio. Sí, que active el micrófono, ¿eh? Sí, hola, buenas noches, soy Miguel Pinto. La verdad que quería preguntarle más que nada cómo trabajan con los chicos, más que nada a partir de qué edad más o menos se puede trabajar con cargas y cuántas Bien, cargas pueden trabajar. bien, perfecto. Pasando estos conceptos, ¿sí? Queda claro que la fuerza, ¿sí? Puede ser aplicada, eh, yo por lo menos la aplicaría desde los 10 años. Pero siempre la fuerza está implícita en el desarrollo deportivo a largo plazo. ¿Por qué? Porque en el modelo de desarrollo atlético a largo plazo, ¿sí? La fuerza está como base del desarrollo. Es la base. Voy a mostrar otra para que se me entienda más. Denme un segundo, que voy a mostrar otra. Esperen, que le muestro otra diapositiva. Bien. Va, Lo que me preguntabas ahí, ¿sí? Que este capaz que le gusta más todavía. Bien. Acá. Bien. Este es el modelo, ¿sí? Seguramente esto le va a interesar más. Este es el modelo de desarrollo atlético a largo plazo, ¿sí? Fíjense que se divide en dos etapas, ¿sí? De hasta los 11 años, ¿sí? En donde los fundamentos básicos de movimiento de FMS, ¿cuáles son? Saltar, correr, ¿sí? Lanzar. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero que se le enseña en un proceso y yo creo que me voy a quedar con esta presentación, así no los enrollo con lo demás, ¿sí? Va a estar presente siempre los fundamentos básicos de movimiento. Como preparadores físicos, ustedes, o entrenadores, en edades formativas, entre los 4 o 5 años hasta los 11, correr, saltar y lanzar
tienen que estar presentes siempre, ¿sí? Y es más, y ahora me voy a quedar con esta presentación porque creo que le va a gustar más, ¿sí? No tiene nada que ver con hacer fútbol todo el tiempo, ¿sí? Porque lo que hay que evitar es la especialización en esa edad, ¿sí? Fíjense que en la base, la base del proceso está la fuerza, ¿sí? Porque la fuerza no tiene nada que ver con levantar... hay un micrófono prendido, porfa, si se puede. No tiene nada que ver con pesas en estas edades, ¿sí? Sino que saltar, lanzar, trepar, correr, son manifestaciones de fuerza que van a mejorar el niño desde el sistema nervioso. No tiene nada que ver con la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se puede entrenar la fuerza, profesor? Fíjese, ya de 2 años es la propuesta metodológica a largo plazo. El tema es que desde los 2 años a los 11 hay un abismo de cosas para hacer, ¿sí? Que se lo voy a mostrar ahora más adelante. La velocidad, la potencia entendida como el trabajo de fuerza por velocidad, ¿sí? Y luego, la segunda etapa, fíjense que sigue estando la fuerza primero como base de lo demás, ¿sí? Eso que dice SSS que ven ahí, eso, ¿sí? Es las habilidades específicas del juego, ¿sí? Que están siempre presentes, ¿sí? Pero donde más énfasis y especialización hay es a partir de los 12 años, ¿sí? Es una locura hablar de táctica o estrategia con chicos menores de 11 años, ¿sí? Es una locura, sobre todo en el fútbol, ¿no? Que todavía no tienen ni definido las posiciones. Entonces, si hablamos de entrenamiento de las capacidades físicas, a partir de los 12 se potencian y ahí aparece la especialización de la parte técnica, ¿sí? Este cuadro lo que marca es, ¿sí?, la capacidad o las capacidades a lo largo de los años, ¿sí? Cómo se deben trabajar. Fíjense que la velocidad, ¿sí?, está siempre presente desde los 6 años, ¿sí? La velocidad de reacción, la gestual, la velocidad de desplazamiento, ¿sí? Fíjense la fuerza como capacidad entrenable, ¿sí?, a partir de los 12. ¿Por qué? Porque a partir de los 12 años, ¿sí?, es cuando se hace, seguramente todos conocen esto, el despegue hormonal, ¿sí? Entonces, todo lo que mejoren de fuerza los chicos antes de los 12 años no es una cuestión muscular, es una cuestión a nivel nervioso. El chico se vuelve más eficiente a través del sistema nervioso, por eso genera más niveles de fuerza. Pero no es hasta los 12 años, algunos un poquito después, que hasta que no le cae la primera gota de testosterona, la fuerza no tiene nada que ver con la capacidad muscular, ¿sí? A partir de ahí, todo lo que sea entrenamiento con sobrecarga, ¿sí?, va a generar mucho más beneficios que si no hacen un chico pesas. Antes de esa edad, ¿sí?, vos podés ponerle pesas, pero lo único que vas a lograr, podés tener algún problema, ¿sí?, si el profe no sabe enseñar, pero no deberías entrenar la fuerza con altas cargas sobre todo, ¿no? Pero sí empezar a trabajos de técnica de ejercicios, técnicas de los ejercicios básicos, ¿no? Y a partir de los 12 sí, tratar de trabajar bien con lo que sería sobrecarga, como lo conocen todos, ¿no? Lo más importante es siempre trabajar la velocidad. Me fui de la velocidad de la aplicada o de la fuerza aplicada y si hablamos de la velocidad como capacidad, está presente desde siempre, desde los 7 años, ¿sí? La fuerza viene después y la resistencia se trabaja toda la carrera. Bien. Trabajo de velocidad en etapa de formación, ¿sí? Bien, me voy a quedar con esta presentación, profe, porque al final creo que le va a ser mucho más rica esta. ¿Bien? No hay ningún problema, profesor. Sí, sí. El entrenamiento, porque veo para dónde van las preguntas y los iba a volver loco con lo otro. De última, después volvemos con lo demás, ¿sí? El entrenamiento de velocidad, ¿sí?, en categorías inferiores ha demostrado incremento de la capacidad de sprint, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que necesito trabajar el sprint en edades tempranas, ¿sí? Mejorar
o entrenar de forma analítica. ¿Qué es forma analítica? Poner un cono, poner otro cono y que hagan velocidad. Tienen más capacidad para mejorar que si agarran un chico de 17 años, ¿sí? Que ya está consolidado, ¿sí? A nivel en sistema nervioso, a nivel muscular. Entonces, hay dos etapas importantes para entrenar, ahora la vamos a ver, ¿sí? La velocidad se incrementa de forma progresiva por el aumento del tamaño de la musculatura, la longitud de las piernas, cambio en las propiedades del sistema músculo-tendinoso, la maduración, el sistema nervioso y mejoras coordinativas, ¿sí? Estos cambios, ¿sí? Entre individuos, sobre todo jóvenes, puede variar mucho, ¿sí? Pero puede variar también conforme al plan de entrenamiento, ¿sí? Un correcto plan de enseñanza de entrenamiento puede mejorar mucho la capacidad de sprint de los jugadores de fútbol, sobre todo en edades formativas. El nivel de maduración es importante, ¿sí? No confundir la edad cronológica, ¿sí? Con la edad biológica. Puede haber chicos de 13 años que no estén en el mismo estadio de desarrollo, ¿sí? Es súper importante en el fútbol formativo tener en cuenta eso, por eso es muy importante estudiar. Y la gente que está a cargo de formativas debe entender que no es lo mismo un chico de 13 años, o que dentro de un grupo de chicos de 13 años puede tener chicos desarrollados y otros que no, ¿sí? Antes del pico de crecimiento, acuérdense que hay un pico de crecimiento que está siempre entre los 11 y 13 años, puede variar, ¿sí? Pero ahí está el pico de crecimiento, sobre todo en varones, más entre 12 y 13, las nenas un poquito antes, ¿sí? Antes del pico de crecimiento, la variable que diferencia el deportista más o menos rápidos es la frecuencia. La frecuencia zancada es la velocidad que hay en contactos en el suelo, ¿sí? Y después, 16, 19 es la zancada, o sea, la longitud del paso, ¿bien? Entonces eso a la hora de planificar hay que tenerlo en cuenta. Antes de la edad del pico de crecimiento, la frecuencia de pasos y la continuidad de pasos en el espacio determina la variable de velocidad, y cuando va creciendo la longitud, o sea, el paso largo, ¿sí? Es más determinante. La velocidad podemos ver de diferentes formas en función de la fase de crecimiento, ¿sí? Y el entrenamiento de la velocidad para jóvenes debe incluir al menos 2 sesiones, ¿sí? Semanales, durante al menos 8 semanas para conseguir mejoras. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es súper importante en formativas. Yo no puedo hacer una cosa una vez y no hacerla más hasta 3 semanas. Pero no solamente con la velocidad, con cualquier cosa. Lo más importante del proceso formativo es la sistematización. O sea, repetir lo que quiero que aprendan, ¿sí? Entonces, mínimamente en edades menores, entrenar la velocidad 2 veces por semana durante 8 semanas mínimo, ¿sí? Es decir que por lo menos incluir 16 sprint, ¿sí? 16 velocidades, ¿sí? O 16 tramos. Esto es un estudio que habla sobre la edad, ¿sí? A ver, lo mismo. Después seguimos. Bien. Fíjense, ¿sí? Que este estudio muestra que un programa de 8 semanas, estos son con jugadores de fútbol jóvenes, ¿sí? Con 16 sprint de 20 metros, ¿sí? Se mejora, ¿sí? Aquellos jugadores que estaban antes, ¿sí? Del pico máximo de crecimiento. Es decir, entre los 10 y 13 años, hacer 16 sprint de 20 metros, ¿sí? Puede ser una buena estrategia para mejorar la velocidad. Sobre todo porque de hecho poblaciones que seguramente ustedes manejan, que son jugadores jóvenes. ¿Bien? Fíjense que además hay 3, este estudio lo muestra 3 etapas. Pre-crecimiento, pre-pico, pico medio, o sea, cuando estás justo en el medio del pico de crecimiento, y post, ya más adolescente, ¿sí? El mejor método, aunque ustedes no lo crean, es la pliometría. O sea, saltar mejora más la velocidad que hacer velocidad. ¿Pero por qué? Por una cuestión nerviosa. Y porque aumenta la fuerza de los miembros inferiores. O sea, saltar es un trabajo de fuerza. Hacer saltos, saltabilidad en jugadores jóvenes es entrenar la fuerza, ¿sí? Luego el sprint, ¿sí? El atravesar el sprint es el segundo método, ¿sí? Que mejora el sprint, propiamente dicho, ¿sí? Y luego, ¿sí? El entrenamiento de la fuerza.
¿Bien? Trabajo de fuerza, ¿sí? En la etapa de formación. El trabajo de fuerza es un medio para prevenir lesiones, ¿sí? Y debe ser como parte esencial del trabajo preparatorio en el entrenamiento de los jóvenes deportistas, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que dije antes, ¿sí? En la presentación, en la otra presentación. O sea, la fuerza tiene que optimizar el rendimiento, ¿sí? De las otras manifestaciones, ¿sí? Es decir, ya está comprobado que la fuerza aumenta la fuerza muscular, la potencia, la velocidad de carrera, la velocidad de desplazamiento con cambio de dirección, el estado de forma general. Todo eso mejora la capacidad de un futbolista, ¿sí? Entonces la fuerza tiene que estar desde edades tempranas, para el profe que me preguntó, ¿sí? Durante la infancia la ganancia de fuerza se producen por la modulación del sistema nervioso, lo dije recién. Durante la etapa previa, antes de los 12 años, 13 años, los niveles de fuerza, perdón, aumentan, producto de que tienen una mayor capacidad, ¿sí? Y una mayor maduración del sistema nervioso, ¿sí? Y durante la adolescencia, perdón, el factor neural es importante, pero ¿qué pasa? Al haber cambios de cuerpo estructurales, ¿sí? Es ahí donde se produce el mayor pico de fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega la hormona testosterona, sobre todo en chicos entre 13 y 15, 16 años, ¿sí? Que es el momento de mayor ay, me sale. El mayor momento o el momento más oportuno para el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? En edades formativas, ¿sí? Entre los 13 y 16 años. ¿Sí? Se deben tener en cuenta la edad cronológica, el estado de maduración del individuo, a la hora de enseñar los planes de entrenamiento. Y no hay, esto es más importante que todo lo anterior, por las dudas, ¿sí? Que alguien les cuestione. No hay ninguna evidencia, ¿sí? Que sostenga que el trabajo de la fuerza, debidamente realizado, ¿sí? Tenga un efecto negativo. No ninguno. O sea, ningún entrenamiento de la fuerza, o no hay nada, por ahí los médicos se meten, porque se meten, pero no hay ningún estudio que te diga que el entrenamiento de la fuerza, si se hace bien, tenga un efecto negativo en el crecimiento, se queden chicos, al contrario. Mejora el rendimiento motor, ¿sí? Como les decía, ¿se acuerdan? Entre los 4, 5 años y 11, saltar, correr, lanzar son los fundamentos básicos. Mejorar la fuerza, potencia, unos fundamentos básicos. Si yo tengo un jugador que salta más, corre más, tengo un jugador más eficiente, que se cansa menos, ¿sí? Y es más, en niños es más, se nota mucho más que en adolescentes, ¿sí? Por eso es importante, para mí, los mejores profes tienen que estar en etapas formativas, ¿sí? Sobre todo los que hacen con los que enseñan pesas. Mejora el rendimiento específico de la práctica deportiva, lo que le dije hoy al principio. La fuerza mejora todas las manifestaciones del deporte y de diversos deportes. Yo le digo, como le decía, no trabajé solo en fútbol, y en todos trabajé la fuerza, con nenas chiquitas, con nenas grandes, jugadores profesionales, jugadores jóvenes, jugadores niños, adolescentes, y siempre te da mejor el rendimiento, ¿sí? Bueno, esto es un artículo que muestra que jugadores de fútbol de menores de 15 años hicieron fuerza, salto y velocidad, y otro grupo no hizo nada, solamente fútbol. ¿Qué pasa? El que hizo toda la combinación de entrenamiento, fuerza, salto y velocidad, mejoró la velocidad, mejoró el salto, mejoró la fuerza, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, mejoró en comparación con el que hizo solamente fútbol. O sea, obviamente que entrenar la fuerza, el salto, la velocidad, mejora el rendimiento del deportista, así todos sean jugadores de 15 años, ¿sí? Bueno, la agilidad viene mucho de la coordinación, ¿sí? La agilidad, en realidad, es la capacidad de resolver de forma rápida y sin problema las tareas motoras. ¿Qué pasa? La agilidad va a venir condicionada, la agilidad es una resultante. Si yo no tengo fuerza y velocidad, no voy a ser ágil, ¿sí? Entonces, la agilidad es como la potencia, si vamos al término anterior.
es una derivada. O sea, si yo no entreno la fuerza y no entreno la velocidad, no voy a ser ágil, ¿sí? Como digo recién, la agilidad es una capacidad resultante. Cuanto más desarrollo otras capacidades, ¿sí?, más incrementa la posibilidad de mejorar mi nivel de agilidad. Y lo más importante son los movimientos técnicos, ¿sí? Técnicos no con la pelota, sino con lo que respecta a el traslado del cuerpo. Seguramente ustedes lo deben ver que los chicos cada vez vienen menos coordinados. Cuando hablo de agilidad, por ahí se puede confundir con coordinación. Digamos que son sinónimos, ¿sí? Cómo frenar, cómo cambiar de dirección, la acción de sprint, cambiar de dirección con una pierna, controlar los brazos, entrenar las aceleraciones, las desaceleraciones, ¿sí? Eso es entrenar la agilidad en deportistas jóvenes, ¿sí? Y no se entrena, o por lo menos no se entrena mucho. Y se usa mucho la escalerita, y la escalerita cada vez se usa menos. Entonces, por ahí, entender la agilidad como la capacidad que tiene el deportista de poder cambiar de dirección de manera eficiente, ¿sí? En el fútbol hay diferentes tipos de agilidad. ¿Qué pasa? Voy a resumir, ¿sí?, para no ser tan pesado. En el fútbol, ¿sí?, o en los deportes de equipo, el tipo, ¿sí?, de agilidad es universal. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre todo el tiempo. No hay ningún momento que esté preestablecido, ¿sí? En la gimnasia deportiva, en el atletismo, hay diferentes patrones que se repiten. En el fútbol o en los deportes de equipo no hay ningún patrón que se repita. Eso es lo lindo de nuestro deporte, ¿no? Entonces, lo que hay que entrenar es al deportista para situaciones inesperadas. Con y sin pelota, ¿sí? No es todo con pelota, ¿sí? Fíjense que la agilidad tiene dos componentes: los factores de toma de decisión, ¿sí?, el escaneo visual, el conocimiento de la situación, el patrón reconocido, que los preparadores físicos no tenemos mucha participación ahí. ¿Por qué? Porque la toma de decisión, ¿sí?, va a venir condicionado por algo que el chico ya haya visto, por el conocimiento, la experiencia, ¿sí?, que tenga del deporte, ¿sí?, y el escaneo visual y la anticipación. Y todo eso te lo da el propio deporte y los años de experiencia. Hace poco di un curso de fútbol formativo con un técnico de Racing, y siempre él dice: yo aprendí a jugar el fútbol cuando me retiré. Y esto es lo que no hay que confundir. Toma de decisión no tiene nada que ver con, por ejemplo, lo que se ve a veces, trabajar con luces o con colores, o no sé, con las cosas que hay dando vuelta, sino que la toma de decisión viene enlazada del deporte, de la práctica del fútbol, en el campo, trabajando con el entrenador. Y mientras más repertorio de juego tenga el niño o el jugador, yo digo niño porque, bueno, veo que son muchos formativos, pero mientras más partidos, más juegos tenga, mayor va a ser el bagaje motor que tenga para tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el chico no tiene fuerza, no tiene velocidad y no tiene resistencia, la capacidad para poder tomar decisiones se va a ver disminuida por la falta de performance atlética que tiene, ¿sí? Y ahí es donde entramos nosotros los profes, ¿sí? La técnica, la velocidad de sprint, las cualidades musculares van a ser sostén de esa capacidad de tomar decisiones correctamente, producto de esas experiencias que produce el niño mediante el juego. ¿Sí? Donde van juntos el profe y el entrenador, ¿sí? Por eso la toma de decisiones es algo que está bastante mal enfocada, ¿sí? Etapas de 5 a 12 años, ¿sí? Fíjense, hay 3 etapas, ¿sí? De 5 a 7, de 8 a 9 y de 10 a 12, ¿sí? La etapa del chico de 5 a 7 tiene que ser una exploración inicial, ¿sí? Y tiene que haber mucho juego, ¿sí? Y las cargas son regulares, ¿bien? ¿Qué quiere decir regulares? Que son constantes, no hay una intensificación de nada, ni de velocidad, ni de fuerza. Todos los días se puede entrenar todo, ¿sí? Básica de 8 a 9, ¿sí? Y perfeccionamiento, ¿bien? Miren esto. De 5 a 7 años, todo comienza como un juego. Se exploran exploración de movimiento y deportes, no solamente de fútbol, ¿sí? No quiere decir
que en su hora de fútbol hagan otro deporte. Pero sí no pueden limitar a un chico de 5 años a solamente hacer fútbol. Sería un error. ¿Sí? No hay periodización. Olvídense de la periodización, de los libros de periodización y esas cosas, porque el chico acá tiene que jugar. ¿Sí? De 5 a 7 años, inicio de los trabajos de agilidad, cambio de paso, frenar, arrancar, zigzag entre conos, delimitación del espacio y tiempo, jugar en espacios más reducidos, ¿sí? Jugar más de un deporte, al menos 2 más, si es posible básquet. La resistencia aeróbica, si en chicos de 5 o 7 años, es siempre en juego, juegos de competencia, de cooperación, ¿sí? ¿Qué pasa con estos chicos? ¿Qué pasa con los chicos, ¿no? A estas edades, hasta los 11, 12 años? El chico no tiene la capacidad de resistencia. O sea, la única forma de desarrollarla es a través del juego. ¿Por qué? Porque el chico cuando se cansa va a parar. ¿Sí? Entonces, más que nunca, hasta los 10, 11 años, soy partidario de que siempre esté la pelota. Si querés buscar un desarrollo de la resistencia, que siempre esté participando la pelota o que haya un juego de competencia, de compañerismo, de ayuda, no de correr alrededor de la cancha. ¿Sí? Porque el chico no está preparado a nivel hormonal y enzimático para tolerar ninguna carga. En cuanto a la fuerza, ¿sí? Se inician con trabajos coordinativos. Coordinativos nos referimos a trabajos de técnica, ¿sí? Con barra, sin barra, con el propio peso corporal, multisaltos, aterrizajes, ¿sí? Fundamentos básicos, ¿bien? Desarrollar todas las habilidades posibles proponiendo siempre el juego. Acuérdense, siempre el juego. Y ahí va mucho en la impronta de ustedes. Yo no les puedo decir qué hacer, ¿sí? Pero si tienen en cuenta los fundamentos básicos de movimiento, saltar, correr, lanzar, ¿sí? Y que el chico cuando se cansa para, ya ahí tienen 2 conceptos claros. Tres capacidades y cuando se cansa para. Después el juego que ustedes proponen queda a criterio de su grupo y de ustedes mismos, ¿no? Que corre, que salte, que se divierta. Esto es una semana tipo, ¿sí? De un chico de 5 a 7 años, ¿sí? No quiere decir que sea la suya, no tengo ni idea cuántos días entrenan, ¿sí? Siempre al principio de la sesión, como entrada en calor, tiene que haber trabajo de saltos y de agilidad, ¿sí? Hay 1.000.000 de cosas en internet hoy en día, gracias a Dios, ¿sí? O sea, que el que no encuentra es porque no busca, ¿sí? El tema es saber seleccionar lo que hay para mi población, ¿sí? Y después fútbol. Cuando hablo de fútbol no hablo de hacer fútbol, ¿sí? Sino que, de acuerdo a su experiencia, sobre todo que son todos entrenadores, realizar trabajos acorde a esa edad, donde esté siempre presente el elemento, ¿sí? Y puede haber otro deporte o un trabajo de fútbol no convencional. Pueden trabajar fútbol con la mano, no sé, yo a veces trabajaba con los chicos chiquitos, fútbol cangrejo, fútbol arrodillado, ¿sí? Se tienen que divertir. 8 o 9 años es la etapa de aprendizaje de los movimientos fundamentales, ¿sí? Donde más tenemos que hacer énfasis en saltar, en correr, ¿sí? No hay que priorizar, pero se recomiendan organizar campus, ¿sí? Eso es mucho del básquet también, campus deportivos. Resistencia aeróbica, la entrenabilidad es buena en esta etapa, ¿sí? Pero siempre consiste en que haya juegos. ¿Por qué es buena? Porque el chico puede tener más tolerancia a correr más, pero deberíamos siempre generarlo de una manera lúdica, ¿sí? No de correr por correr. No está, después sí, más adelante van a tener que correr, no les queda otra, ¿sí? Por esta siempre tratar de trabajos de 1 minuto, 2 minutos, ¿sí? En donde haya juego, puede ser con la pelota o no, ¿sí? Pero donde haya ritmo, exigencia, que tengan que correr, que tengan que hacer un sprint o desplazarse por varios segundos. Fuerza. La fuerza en esta etapa mejora gracias a la coordinación motora, lanzamientos, cualquier tipo de lanzamiento, con pelota, lo que tengan, ¿sí? Lo posible que no lastime a mi compañero, ¿no? Yo aconsejo en estas etapas tener balones de arena, ¿sí? Y trabajar todo lo que son lanzamientos por encima de la cabeza, de costado, para arriba, porque lo que hace es
trasladar fuerzas de los miembros inferiores, ¿sí? El chico aprende a hacer fuerza contra el suelo, ¿sí? Y largarlo a través del tren inferior a la zona media, que es lo más importante. ¿Sí? Los trabajos de balance, trabajar una pierna, trabajo de zona media, ¿sí? La velocidad tiene dos etapas sensibles, lo que le dije. Las niñas entre 6, 8 años y 11 y 13 años. Y los varones entre 7 y 9 y 13 y 16. Entonces, acuérdense lo que le dije, antes de la etapa del pico máximo de crecimiento, 7 y 9 varones, ¿sí? Todo lo que son trabajos de frecuencia, es decir, de muchos pasos en espacio, ¿sí? Es más fácil para el chico, ¿sí? Tiene más dominio. A partir de los 13 es otra etapa importante para trabajar la velocidad, y ahí ya podemos hacer hincapié en trabajos más largos, de pasos más largos. No quiere decir que no lo hagan los 8, 7 y 9, ¿sí? Pero el chico tiene palanca más cortas a esa edad, ¿sí? Tiene pasos más chicos, ¿sí? Todas las facetas deben ser desarrolladas, la velocidad de reacción, analítica, con la pelota, gestual, ¿sí? Y no tienen que durar más de 5 segundos. Estos son pequeños tips que esto se lo voy a pasar después. Creo que le va a ser de utilidad, ¿sí? Para tener las bases, al menos, ¿sí? Fundamentos básicos, ¿sí? Todas las habilidades atléticas, acuérdense de las habilidades básicas: saltar, correr, lanzar, trepar, ¿sí? Golpear, ¿bien? Sí, lo dije, sería muy, muy importante integrar el básquet acá, o al menos que lo practiquen en otro lado. Semana tipo, ¿sí? Fíjense, siempre cuando hablo de agilidad y multisaltos, ¿saben cuánto tarda eso? 10 minutos. O sea, una sesión de agilidad y multisaltos para un chico de 8 años tarda 10 minutos. O sea, pueden no tener la pelota 10 minutos, ¿sí? Pero le están ayudando al chico, le están brindando un futuro mejor en cuanto a capacidad de moverse. Lo que no hago a los 8 y 9 años, me pasa factura a los 13, 14. Entonces, entrada en calor, siempre trabajitos de agilidad, coordinación, saltos, desplazamientos, freno, caídas. Y después sí que agarran la pelota, ¿sí? 10, 12 años, esta edad es la clave. No sé cómo es en otros países, pero acá es donde se ve el cambio. En Argentina, por ejemplo, de 10 a 12 son preinfantiles. Y a partir de los 12 para 13 pasan a fútbol juvenil. Todo lo malo que se hace en esa edad lo paga el primer año de juveniles. Todo lo malo de que no se trabaje. Entonces, entre 10 y 12 años yo tengo que potenciar todo lo que vengo haciendo antes. El salto, la velocidad, la coordinación, la agilidad, la fuerza. A partir de ahora tengo que intensificarla. ¿Por qué? Porque yo ya de acá para adelante empieza la última etapa de futbolista, que es la etapa juvenil, 13 a 17. ¿Sí? Un chico a los 17 ya pinta, a los 17 es la edad de contrato en Argentina. ¿Sí? Ya hay chicos, bueno, yo tengo jugadores que tienen 16 ya tienen contrato con Racing. ¿Por qué? Porque entre 16 y 17 es la edad de contrato profesional acá. ¿Sí? No quiere decir que estén jugando en primera, pero ya está perfilado para ser jugador profesional. ¿Sí? Esta edad es la clave, 10, 12 años. Acá se enseña a entrenar, acá ya no hay más juego. No está tan implícito en la tarea, ¿no? Empiezan las competencias, ¿sí? Que es fundamental, o sea, sin competencia no hay desarrollo, ¿sí? Y los grandes, y esto es importante, ¿sí? Esto lo vi un montón, los grandes jugadores a esta etapa no llegan a profesionales, es ley. ¿Por qué? Porque acá, en estas etapas, engaña mucho el tamaño. Y es lo que le decía, tenés chicos de 12 años que están desarrollados, ¿sí? Y hay chicos de 12 que no están desarrollados, ¿sí? Entonces muchas veces, y seguramente les pasa en sus torneos locales, que hay mucha diferencia física en estas edades, y ganan más que todo por eso. Más temprano que tarde, 13, 14, ya a los 15, ya se emparejan, y esos que tenían mucha ventaja física terminan siendo pasados por encima por los chicos que tuvieron un desarrollo más lento y progresivo. ¿Sí? ¿Qué debemos trabajar con los niños en esta etapa? ¿Sí? Los tres objetivos básicos de esta etapa son
los diferentes fundamentos básicos del movimiento, ¿sí? Familiarizarse con los más diversos elementos del deporte, aprender un poco de todos los deportes que estén a su alcance, ¿sí? Son las 3 partes básicas, entre los 10 y los 12, ¿sí? Cuanto mayor sea el número de experiencias, y acá tiene que ver mucho el trabajo de los entrenadores, ¿sí? Cuanto mayor sea el número de experiencias motrices que acumule el niño, no solo en la parte física, sino en el juego del fútbol, ¿sí? Mejores posibilidades de optimizar lo específico tendrán en la etapa siguiente, que es la parte ya de especialización del jugador, ¿no? Juveniles. Tiene que combinar todos los patrones aprendidos, con y sin el elemento, ¿sí? Y otra cosa que no sé si ustedes lo hacen, ¿sí? Seguramente sí, es que tiene que saber conocer las reglas del juego, ¿sí? No sé cuántos chicos de 12 años conocen las reglas del fútbol, ¿sí? Acá empieza la preparación intelectual del jugador, ¿bien? A aprender a cooperar y a pensar como equipo. ¿Qué nos debemos realizar con los niños en esta etapa? Que esto también se ve. No debe haber una especialización en ningún deporte y mucho menos en un puesto, ¿sí? A esa edad. De 10 a 12 y para abajo menos. O sea, de 10 años para abajo no hay yo juego de 5, yo juego de 6, yo juego de 9. No. Va en contra del proceso a largo plazo. No olvidemos que no olvidemos que es mejor iniciar un niño en el deporte en general y no al deporte que nosotros queremos que practique. Esto significa que si estamos enseñando fútbol, el niño debe jugar en todos sus puestos, ¿sí? Los entrenadores, sobre todo, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Tiene que ser defensor, tiene que ser mediocampista, tiene que ser delantero. ¿Bien? Tampoco es bueno que en estas edades, hasta los 12 años, se hable de complejos tácticos, táctica colectiva, sino que aprendan los principios básicos del ataque, la defensa. Esto ya es cosa más de los entrenadores, ¿no? En el fútbol acá en Argentina se adaptan las dimensiones del campo, son más chicas en estas edades, ¿sí? No sé cómo serán en otros países, yo calculo que en otros países será igual, ¿sí? Se debe jugar, bueno, acá se juega 1/3 de la cancha con 30 metros aproximadamente, ¿sí? Y el niño tiene que estar con la mayor cantidad de tiempo disponible, tiene que estar en el mayor tiempo disponible en el contacto con el elemento. O sea, mientras más chico, después va a haber tiempo para agrandar la cancha, ¿sí? Pero mientras más pequeña sea la cancha, más en contacto va a estar con el elemento. ¿Y se acuerdan que hablábamos de la toma de decisión? Que solamente la toma de decisión va a estar condicionada por las experiencias que tenga del entorno que lo rodea. Entonces, si yo el chico lo tengo en una cancha y le toca una vez cada 10 minutos, cuando vaya a jugar a un nivel juvenil, que la pelota vaya mucho más rápido, que la velocidad de juego sea mucho más rápida, ¿qué repertorio motor puede tener si cuando jugaba con más chiquito le tocaba cada 10 minutos? Entonces, mientras más chico sea el campo, ¿sí? Mayor capacidad va a tener porque va a estar continuamente pronto tocando el elemento, tocando el balón. Bueno, lo dije recién, es recomendable para mejorar el aprendizaje táctico, acostumbrarse a resolver situaciones en espacio reducido. De 12 años el entrenamiento deberá tener involucrada la competencia, ¿sí? Acá ya tiene que haber, no sé cómo son en otros lugares, pero las competencias de AFA, donde juegan Boca, River, todos estos clubes, Racing en infantiles es muy competitivo, ¿sí? Mucha presión igual, demasiada para los niños. ¿Bien? Podemos dividir el año en diferentes etapas, ¿sí? Fundamentalmente para constatar la evolución, ¿sí? Esto es una semana tipo del chico de 10 a 12 años, ¿sí? Agilidad, multisaltos, ¿sí? Yo iniciaría, ¿sí? Con trabajos de fuerza en el gimnasio, si el profe que tienen a cargo sabe de hacer pesas. ¿Sí? Fíjense que ya todos los días la velocidad ya se trabaja pura y exclusivamente de forma analítica, vamos a hacer mucho más énfasis en la velocidad. Circuitos de fuerza, ¿sí? Puede haber 2, ¿sí? 3 a 15 años, ¿sí? Y ya empieza la última etapa, ¿no? Que es la parte de juveniles. ¿Bien? Hay una etapa de perfeccionamiento, una fase de especialización y una fase de planificación. Importante, las evaluaciones iniciales, ¿sí? Esto no lo pueden hacer ustedes, tiene que ser un especialista.
Los chicos pisan mal, al pisar mal vienen muchos problemas de lesiones en estas edades, crecen de golpe, ¿sí? Tienen una cadera más desbalanceada que otra, entonces control ortopédico, FMS, que es una FMS, si después quieren buscar, es una evaluación, la pueden hacer, está gratis en internet, ¿no? Hay un curso, pero si conocen un poco de movimiento, pueden implementarla sin ningún problema. Es una evaluación de movimiento, ¿sí? La capacidad de movimiento funcional que tienen los jugadores, ¿sí? Test de potencia de piernas con saltos. ¿Sí? Acá, en esta edad, ya empiezan las evaluaciones, ¿no? Test de saltos, ¿sí? Salto squat jump, contra movimiento, drop jump, que es el salto hacia adelante. Velocidad, que evalúa la velocidad, 10, 20, 30 metros de velocidad con fotocélulas o filmadas. Si no tengo fotocélulas o filmo, no puedo evaluar velocidad, no me sirve de nada. ¿Sí? Después pueden preguntarme por qué. Y test de resistencia, si tienen el audio, el yo-yo, el 30-15, el navet, el VIP. Y si no tienen nada de eso, un test de 1000 metros. Marcan 1000 metros, ¿sí? Y evalúan cuánto tardan en hacer 1000 metros. Y a partir del dato final pueden planificar las sesiones de resistencia. Etapa de 13-16. Acá ya hay un desarrollo hormonal fundamental para el trabajo de fuerza y la velocidad. Acá es cuando se intensifica todo. Yo trabajé mucho en estas etapas. Esto es un placer. Si el chico que vino trabajando bien, esta etapa es un placer entrenarlos. ¿Sí? Porque absorben todo muy rápido. ¿Bien? Es el pico de crecimiento de altura. Acá ya tienes perfilado quién va a ser alto y quién no va a ser alto. ¿Sí? Y los chicos ganan en economía de movimiento, lo que permite aumentar la cantidad de entrenamientos. O sea, se vuelven más fuertes, más veloces, ¿sí? Por ende se vuelven más económicos. Se cansan menos, ¿no? La fuerza, se comienza a utilizar ejercicios dinámicos y otras cargas libres. Cuando hablamos de dinámico, hablamos de trabajos, no sé si conocen, ¿no? Pero todo lo que venga del levantamiento de pesas, cargadas, arranques, ¿sí? O sus derivados, sentadillas, dominadas, sentadillas con barra en la espalda, ¿no? Me refiero. Siempre y cuando, repito, siempre y cuando el responsable sea idóneo, ¿sí? No se usan máquinas, ¿sí? En estas etapas, no hay que usar máquinas, ¿sí? No deben ser más de 3 sesiones o 4. Es lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? Es muy difícil, y yo trabajé en varios lugares, ¿no? Es muy difícil que un jugador de fútbol, independientemente sea profesional o juvenil, pueda ir al gimnasio 2 veces por semana. Si va 2 veces por semana, es un fenomenal. Ni los profesionales van 2 veces por semana. Entonces, 3 o 4 es si pueden hacer un complemento fuera del horario del fútbol, ¿sí? O si entrenan la fuerza aparte, por sí solos. Sería lo ideal. Lo real es que muy pocas veces yo en un club puedo hacer más de 2 sesiones de fuerza. Ni en clubes grandes, como Racing o Lanús. Los chicos ganan economía de movimiento, lo que permite aumentar la cantidad de sesiones semanales de entrenamiento, ¿sí? Y es el momento oportuno de reforzar todo lo que es la zona media, ¿sí? La zona abdominal. La etapa de 11 a 12 y de 15 a 16, la velocidad, ¿sí? Se entrena todo el año. La velocidad se puede entrenar todos los días, ¿sí? Poco volumen, 100 metros, 150 metros, ¿sí? Con pelota, sin pelota. La velocidad es porque no dura más de 2 segundos, 3 segundos. No tiene un residuo o afecta la fatiga. Ahora, si ustedes hacen velocidad a 50 metros, sí. La velocidad, estos son tips que tiro porque no están, ¿sí? Porque esto es tema de... Hice un curso con esto, obviamente no lo puedo decir todo, ¿bien? Pero es muy largo. Pero la velocidad en estas edades no pueden superar los 20 metros de distancia, de largo, ¿sí? Con freno, 10 metros, ¿sí? De 5, velocidad de 5, 10, 15, 20 metros. Ya los 16 podrían incorporar velocidad de 30 metros lineal, ¿sí? Pero no más de 20 metros, ¿sí? Y no más de 100 metros por sesión, ¿sí? Aláctico quiere decir que se entrena de 0 a 3 segundos, 5 segundos. No hay glucosis, ¿sí? Y ideal al inicio de la sesión, ¿sí? Nunca hacer velocidad posterior al fútbol, posterior a las pesas.
¿Por qué? Porque justamente es un trabajo totalmente aláctico, el juego tiene que estar fresco. Si yo quiero mejorar la velocidad, tengo que estar lejos de la fatiga, ¿sí? La agilidad, ¿sí? Debido al crecimiento de los huesos, esto pasa mucho, ustedes lo verán seguramente en chicos que se van con 12 años y vuelven al año siguiente con 13 y no pueden coordinar o parecen que están más lentos. Es normal. Y eso después es cuestión del profe de acomodarlo, ¿no? Crecen los huesos, se debe reacondicionar de nuevo el cuerpo, trabajar ejercicios de agilidad, trabajos de pared, ¿sí? Los drills de aceleración, drills de desaceleración, los velocidad, los crossover, los shuffle. Porque todos esos trabajos que al principio, cuando eran más chiquitos, 8, 9, salían así, ¿qué pasa? 30 centímetros más los jugadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante que se haya trabajado, pero esta etapa es fundamental reforzar todo eso. Se entrena de forma láctica y se incluye la entrada en calor. Esta es una semana tipo de pretemporada ya en jugadores juveniles. Así eran mis pretemporadas en Racing, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hablamos de acondicionamiento, vieron que hay una parte que dice acondicionamiento previo. El acondicionamiento previo es puramente del preparador físico. ¿Sí? Ahí trabajás todas las falencias que tu jugador tiene. Y cuando hablamos de falencia es, que pasa siempre, técnica de carrera, agilidad, cambio de dirección, aterrizajes, ¿sí? Preparás al cuerpo para entrenar, ¿sí? Después sí tenés la parte de salto, de fuerza, ¿sí? Como verán, esto es lo ideal. Yo lo podía hacer en Racing, porque era un club que tenía todo, ¿no? Pero cada uno después en su realidad verá qué puede hacer, ¿sí? Lo importante es el orden, no me van a hacer un metabólico al principio y la fuerza al final, ¿sí? Pero el orden debería ser así. Un microciclo de competencia, ¿sí? Fíjense, todos los días. Nosotros acá los juveniles se entrenan todos los días, ¿sí? Recomendaciones para la fuerza. Vamos a hablar de esto que era el tema de hoy, ¿no? Optimización. Estabilidad y simetría, ¿sí? Énfasis en los sinergistas y estabilizadores. Espero que con lo que eso se entienda, ¿no? Educación de patrones de movimiento. Patrones de movimiento es empujar, traccionar, todo lo que sea de rodilla dominante como una sentadilla, y todo lo que sea como cadera dominante, que sería como un peso muerto. Son los 4 patrones básicos de movimiento. O sea, eso se tiene que manejar, ¿sí? Lanzamientos varios. Esto es un ejemplo de sesión para nivel 1, digamos, ¿sí? Fuerza 1. 3 o 4 vueltas de entrada en calor, ¿sí? Movilidad, estabilidad, zona media. Después, 3 a 6 vueltas, ¿sí? Donde hay un trabajo de rodilla dominante, uno de tracción, uno de core, o sea, de zona media, uno de cadera dominante y uno de empuje. Y al lado derecho viene el ejemplo de los ejercicios, ¿sí? Rotación de tronco, pointer, plancha frontal, ¿sí? Y 3 a 6 vueltas de subidas al banco, dominadas horizontales, plancha lateral, ¿sí? Fíjense los tiempos, fíjense, bueno, fíjense esto. Por esto es importante tener la otra charla, también es importante, pero es mucho tema. Esto que está acá, ¿sí? Que está entre 16 y 12, ¿sí? Es lo que iba a explicar en la otra charla, en la otra presentación, ¿sí? Que se llama carácter del esfuerzo. En edades juveniles, ¿sí? Que es o edades formativas, ¿sí? Ese número entre paréntesis es los kilos o las repeticiones que el jugador podría realizar, ¿sí? Pero siempre va a hacer menos, que es lo que le decía. ¿Por qué? Porque si vos haces menos, te asegurás que no pierda velocidad. Si el chico puede hacer 12, la carga es relativamente baja. Pero nunca le vas a hacer 6 vueltas de 12, por más que pueda. Porque a la segunda vuelta, la fuerza aplicada, ¿sí? Cada vez va a ser menor. O en realidad va a ser mayor, porque va a haber fatiga. Lo más importante en estas edades es entender que ese número entre paréntesis, que es el carácter del esfuerzo,
siempre tiene que hacer más de la mitad o la mitad de repeticiones posibles. Es decir, que si yo puedo hacer 12 repeticiones, a mi jugador, a mi niño, o hasta los adultos también lo hago así, ¿no? En vez de hacer 12 o 10, vas a hacer 5 o 6. Van a decir, sí, pero no me canso. Justamente, el entrenamiento de la fuerza para que optimice no te tiene que cansar. Ya está recontra comprobado de que hacer la mitad de repeticiones posibles, ¿sí? te da mejores beneficios que hacer la mayor cantidad de repeticiones posibles. ¿Sí? Es mucha información esta. Me estoy hasta enrollando yo, espero que no lo esté enquilombando ustedes. Bien. Fuerza 2, intensificamos todos los trabajos, ¿sí? Se hacen, trabajan ejercicios funcionales, dinámicos, cargadas, potencia, cargada de parado, ¿sí? Más trabajo de salto, ya hay vallas de 20, 30 centímetros. Ya si los chicos dominan los ejercicios, sentadillas, dominadas, press plano, peso muerto, hay que incrementar la variedad y la intensidad de los lanzamientos. Esto es un ejemplo ya un poquito más intenso. ¿Intenso desde qué? No solamente de las repeticiones, sino de los ejercicios, ¿sí? Son mucho más complejos, ¿sí? Una sentadilla de copa o una búlgara es mucho más duro que una subida al banco, ¿sí? Dominadas asistidas, peso muerto, push-ups, lanzamientos. Y acá ya ves la última etapa, que sería entre los 16 y 17. Ya trabajamos la zona media de exposiciones bipodales, perturbaciones, más complejización de los ejercicios funcionales. Intensificamos los ejercicios dinámicos, siempre con la técnica correcta, ¿sí? Aumentamos el volumen de saltabilidad, ¿sí? Más saltos. Dominar los 4 básicos e incrementamos la intensidad de los saltos, ¿sí? Esto ya es mucho más compleja esta rutina, ¿sí? Ya fíjense que ya hay sentadillas, bajó el número de repeticiones de 12 a 8 posibles, pero puedo hacer 4. El ejercicio principal acá es la sentadilla, como verán, es el ejercicio madre, ¿sí? La velocidad, ¿sí? Los ejercicios para optimizar, ¿sí? Todo lo que sea el apoyo de la tibia, ¿sí? O la colocación del tobillo son los ejercicios de pared. Ustedes pongan en YouTube wall drills, ¿sí? Los wall drills son los ejercicios estáticos de pared que ayudan a que el niño entienda la posición del pie en el suelo, ¿sí? Drills de aprendizaje de la aceleración, los wall drills dinámicos, ¿sí? En YouTube hay infinidad de wall drills, ¿sí? Para hacer un popurrí, ¿sí? Drills de adaptación de la carrera, tracciones, empujes de trineos, énfasis en la postura, aplicación de fuerza, ¿sí? Drills de aprendizaje de los movimientos de inicio, trabajo de reacción simple, velocidad 2, ¿sí? Aumenta el drill, ¿sí? La amplitud, o sea, el paso, ¿bien? Drill de frecuencia aumentada, ¿sí? Combinan frecuencia con amplitud, drills de aprendizaje a los frenos y cambio de dirección, trabajo de reacción compleja, acá puede incluirse el elemento, trabajar con la pelota, por la pelota, con un compañero, ¿sí? Velocidad 3, ya hacemos test de velocidad, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de evaluar con fotocélula, drills de frecuencia, combinados, resistido, asistido, ya es un poco más complejo para un tema en particular, los trabajos de los métodos de velocidad. Esto es una propuesta metodológica, ¿sí? De volúmenes de velocidad, ¿sí? Para que tengan en cuenta, depende de la edad. Cuarta división acá tienen 18, 19 y 20 años para abajo, ¿sí? 18 años en cuarta, para abajo en edad, un año por categoría, 17 quinta, 16 sexta, 15 séptima, 14 octava, 13 novena, 12, 10 y 11 infantiles, 12, 11, 10, 9, 8 y 7 preinfantiles, ¿sí? Estos son volúmenes estimados sobre todo por la evidencia científica y por la capacidad de los chicos, ¿no? En esas edades. Saltabilidad, esto es importante,
no hay que confundir saltabilidad con saltar cualquier cosa. Lo primero que hay que hacer, por eso es importante en las edades tempranas, aterrizar. Si yo no sé aterrizar, no puedo hacer saltos, ¿sí? Aprender a saltar y aterrizar. El verdadero entrenamiento, seguramente han escuchado hablar de pliometría, ¿sí? Requiere que el deportista reduzca los tiempos de contacto, ¿sí? El deportista aprende a minimizar la fase de amortiguación, o sea, absorber el impacto, ¿sí? Y a responder agresivamente al suelo, ¿sí? Y el problema de la pliometría, ¿sí? De los saltos, es el deportista débil es un peligro, el deportista pesado, gordo, es un problema, ¿sí? Y la gravedad, o sea, yo no puedo hacer saltar al chico de alturas altas si no tengo medido, saltar vallas altas, porque el problema de saltar no es el problema de hacer saltos en sí, sino de no dosificarlo como si fuera un entrenamiento de pesas, por ejemplo, ¿sí? Esto es un artículo que habla sobre los diferentes niveles de fuerza que deberías tener para saltar cada vez más, diferentes alturas. Fíjense, a modo de ejemplo, ¿no? Esto es un estudio muy nuevo, 2019. Para saltar más de 30 centímetros, ¿sí? Deberías levantar 2 veces tu peso en sentadilla. No es tan así tampoco, pero un jugador de fútbol que pesa 70 kilos, tranquilamente puede levantar su peso y medio en sentadillas. Y no, por eso no va a saltar 30 centímetros. Pero lo importante es tener en cuenta este dato de que para saltar una valla de 30 centímetros, un chico de 8 años no está preparado, ¿sí? Tampoco quiere decir que tengo que levantar, si peso 70 kilos, 140 kilos para saltar una valla de 30. Sería muy iluso de mi parte, ¿no? No tomar tan a rajatabla lo que dice la ciencia. Pero lo importante es tratar de este ejemplo acá, ¿sí? De empezar de los saltos pogo jump, que son los saltitos, ¿sí? Sin altura, y hacer una trepada en todo el proceso, como le mostré, de los chicos de 5 años hasta 16, 17. Fíjense los volúmenes que recomiendo, no recomiendo yo. Potachi Chu, que son personas que están mucho más especializadas que yo, ¿no? En esto. Fíjense la cantidad de saltos que proponen, ¿sí? Para atletas sin experiencia. Estos son volúmenes semanales. Semanales, ¿eh? O sea que si entreno 3 veces por semana, divido 80 por 3. Y eso hago de salto. Y lo mezclo con trabajo de zona media, lo mezclo con trabajo de velocidad, ¿sí? En circuitos. Y entré en calor, profes. No importa si no tengo recursos o tiempo. 80 saltos dividido 2 sesiones son 40. Y yo puedo armar 2 sesiones de salto, 2 estaciones de salto, una estación de zona media, una estación de velocidad y una estación de técnica para entrar en calor. Fíjense si no puedo hacer saltos, ¿no? A mí se me acaba de ocurrir, digo. Esto es una propuesta metodológica, ¿sí? Fíjense, esto se los paso, ¿bien? Para que tengan una idea de dónde partir, si necesitan saberlo. 2 veces por semana, cuando el deportista es bueno, ya que es grande, que tiene ya edad de 17, 16, cuarta también, 18, 2 sesiones por semana alcanza, porque ya el énfasis va a estar en la velocidad y en la fuerza. Cuando el chico es chico, no tiene fuerza, todos los días deberíamos estar un poco. Es mejor pequeñas dosis todos los días de cualquier cosa que mucho de golpe, ¿sí? Exponer a pequeñas cargas todos los días de velocidad, de saltos, pequeñas, 20, 30 saltos por día, 50, 60 metros de velocidad por día, todos los días que entrenen, 2 o 3 veces lo que entrenen, es mejor que hacer una vez cada 2 semanas, ¿sí? Es más posible que se lastime, porque el organismo no se adapta nunca, sino. O prueben ustedes ir al gimnasio hoy y ir dentro de un mes y va a ver cómo los chicos les pasa lo mismo, ¿sí? Estas son progresiones, ¿sí? De intensidad que se encuentra en la línea de abajo en cuanto a variabilidad de movimiento, ¿sí? No siempre se salta para adelante, hay que saltar para los costados, hay que saltar en diagonal, ¿sí? Porque el deporte es así, el deporte de equipo es así, no pasa todo en el plano lineal, hay cambios de dirección. Entonces, si nosotros no exponemos a esas velocidades y a esas desaceleraciones, no podemos pretender que después lo hagan con pelota, ¿sí?
Esto es un ejemplo de progresión de toda la etapa formativa, desde preinfantiles hasta cuarta división, en volúmenes y en tipo de salto, ¿sí? La agilidad, que es nada más que nada menos que fuimos viendo a lo largo del camino, ¿sí? Variación de direcciones, énfasis en la multiplicidad de señales, pueden salir con la pelota, por un compañero, ¿sí? A tener en cuenta en la colocación de pies y otros detalles técnicos, ¿sí? Coordinación de la carrera, coordinación de los saltos, agilidad 2, incrementar la velocidad, variación de direcciones, ¿sí? Variedad de alturas, ¿sí? Fíjense este ejemplo de la foto de atrás, es un buen ejemplo, ¿sí? Muy importante la colocación de los pies y otros detalles técnicos, ¿sí? Puede haber coordinaciones específicas con la pelota. Agilidad 3, incrementar la agilidad en condiciones de resistencia. Muy importante por ahí en trabajos de resistencia intermitente. Si no tienen tiempo, incluir trabajos coordinativos dentro del circuito de resistencia es interesante. Sobre todo en equipos donde, como me decía el profe Dulas, que uno es profe, preparador físico y tiene que hacer de todo, muchas veces lo que menos tenés es tiempo. Entonces, el trabajo de coordinación, de agilidad dentro de un circuito de resistencia es un buen método, ¿sí? Bueno, y implementar la agilidad ya son grandes, ¿no? Esta sería la última etapa, implementar la agilidad con exigencias de velocidad de reacción simple, ¿sí? O por la pelota, con o sin pelota, ¿sí? Y bueno, la preparación del núcleo o el acondicionamiento previo lo voy a pasar muy por arriba, ¿sí? Se educan es educar la preparación del núcleo, ¿sí? La parte de la zona media, ¿sí? Basado en la necesidad del deportista, basado en el resultado de las evaluaciones de movimiento, ¿sí? Lo más importante aquí es entender los tres niveles, las tres partes del núcleo son los tejidos blandos, la movilidad y la estabilidad, ¿sí? Se necesitan elementos para esto, si no lo tienen, bueno, cuando se tenga se podrá hacer, ¿sí? Esto no lo voy a mentir, la liberación se hace con trabajos se pueden fabricar de manera casera, pero pueden ser con pelotitas de tenis, trabajos de los masajeadores, esos rolos masajeadores, trabajos de movilidad, trabajos de zona media de estabilidad. Estos son ejemplos, fíjense, en las fotos para que tengan una idea, ¿sí? Los segundos, los grupos musculares. Esto normalmente se hace antes de la entrada en calor, no está dentro de la entrada en calor. ¿Se acuerdan el acondicionamiento previo? La idea es educar a los jugadores para que lo hagan solos. Nosotros en Racing, después de 2 o 3 meses, los chicos llegaban a hacerlo solos, ¿sí? Y después empezábamos con la entrada en calor. Pero bueno, eso es educación y tiempo. Bueno, esta es la definición. Bien, no me fui a aburrir con esto, anatomía, fisiología. Nuestro acondicionamiento previo, ¿cómo lo planteamos? Movimientos específicos, dirección de movimiento, coordinación de movimientos, velocidad de movimientos y fuerza de movimiento, ¿sí? Siempre de lo fácil a lo difícil, de lo estático a lo dinámico, ¿bien? El acondicionamiento previo, ¿sí? Es la forma integrada de preparar al deportista física y mentalmente de manera progresiva para afrontar las demandas específicas del deporte o de la sesión de entrenamiento. Tiene 5 componentes, que los ven acá. Activamos las caderas. La base es el movimiento general. El movimiento general, el que quieran. Un trotecito, un desplazamiento con la pelota, algo muy básico. Activamos las caderas, hacemos flexibilidad dinámica. Integramos movimientos que casi siempre van a involucrar la técnica de carrera y una activación neural, ¿sí? Movimientos generales, un trote, ¿sí? No hay ningún tipo de elemento. Solamente eleva la temperatura del cuerpo. Si tienen, estos por ahí está bueno tener banditas elásticas. Desde la cadera parte todo, ¿sí? Si ustedes ven entradas en calor de equipos de Champions o diferentes ligas, van a ver que casi todos andan con banditas elásticas, ¿sí? Se hace en dirección a los patrones de movimiento que se usan en el juego, lateral o frontal, lineal, ¿sí? Activación. Estiramientos dinámicos, ¿sí? Integración de movimiento,
también el énfasis está en la dificultad que le des, en la línea, en el plano de movimiento que te muevas, ¿sí? La activación neural puede ser, yo le voy a mostrar un par de videos para que vean cómo trabajo, ¿sí? Puede ser con conos, con vallas, con juegos, ¿bien? El acondicionamiento previo es mayor cuando la calidad del deportista es menor. Hay que trabajar más cosas, ¿no? Eso es como obvio. Mientras más capacidad de movimiento tenga tu jugador, mientras más fuerte, mientras más rápido, mientras más ágil, menos tiempo perdés en prepararlo para el movimiento, porque tiene más predisposición a realizar las cosas más rápido. Esto es un tipo de programación, ¿sí? Seleccionar los movimientos, lineal o multidireccional. El deporte del fútbol es multidireccional, ¿sí? Los tipos de movimientos, ¿sí? Con bandas o sea, cada componente tiene su movimiento lineal o multidireccional. En el fútbol siempre vamos a mostrarnos de la parte multidireccional, ¿sí? O enfocarnos en esa. Así nos organizamos, ¿sí? ¿Cómo se organizarían en el campo? Bien, para una entrada en calor, por ejemplo. En el medio, el profe, ¿sí? Enfrentados a las dos líneas. A mí la que más me gusta es la del círculo, tengo más visión de todos, ¿sí? O enfrentados los dos y yo en el medio. Esta organización es muy importante porque tenés que, para poder ver a todos. Yo he hecho acondicionamiento previo con 80 jugadores en rugby, ¿sí? Y esto es importante que lo vean, ¿sí? Que la especialización puede ser temprana o retardada, depende de la cultura del deporte. En el fútbol la especialización temprana no te lleva a buenos resultados, ¿sí? Salvo que sea gimnasia deportiva, atletismo, la especialización retardada genera mayor adhesión al deporte, ¿sí? Los grandes éxitos deportivos, ¿sí? Podrían limitarla, o sea, tener éxito deportivo de pequeños pueden terminar frustrando la consolidación al futuro, ¿sí? De determinado deporte no es imprescindible, el fútbol no es imprescindible especializarlo tan de chiquitos, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que a nivel madurativo y hormonal no se puede, o sea, por más que quieras apurarlos, tanto de lo técnico a lo táctico no podés apurarlo porque no le da, y lo físico menos, ¿sí? Y esto es un artículo ya terminado, así no los aburro más. Esto es un artículo muy interesante que se hizo un estudio en España, ¿no? Del efecto de la edad relativa, y es muy interesante, ¿sí? Fíjense que en España, tanto en la Liga BBVA, o sea, la primera, los equipos filiales de la cantera, ¿sí? La mayor captación de jugadores y la mayor franja de nacimientos se da en el primer trimestre. ¿Qué quiere decir? Esto se ve mucho en jugadores infantiles, ¿no? Inferiores. Dentro del mismo año, eso es importante saberlo, dentro del mismo año, ¿sí? No es el mismo el chico que nace en enero que nace en diciembre. Esos 10 meses, casi 11 meses, se ven reflejados en el proceso de entrenamiento. Fíjense en este estudio, que es un estudio de más de 2.000 jugadores, coincide que tanto en juveniles, inferiores, cantera, equipos filiales y la primera liga española, el mayor volumen de jugadores se encuentran en el primer trimestre de nacimiento, ¿sí? Ni hablar, fíjense en la cantera, la frecuencia es casi del 60%, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque sacan mayor ventaja. Y me parece una tontera, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias. No hay mucho más, no lo quiero aburrir. Prefiero que me hagan preguntas para no irme de mambo. Tuve que cambiar porque